José, un prototipo de Cristo Jesús. Bienvenido y bienvenida a un nuevo estudio bíblico. Hoy nos convoca a analizar a José, quien fue el 11º hijo de los 12 que tuvo Jacob, y su madre fue Raquel. El texto bíblico relata como la esposa más amada por Jacob. Por esta razón, Jacob, también llamado Israel, lo amaba más que a sus otros hijos y ello produjo la envidia de sus hermanos. José el gran soñador, un hombre que vio su futuro a través de sueños, y aunque las cosas que venían a su vida no parecían tan buenas como sus sueños, nunca dejó de soñar y nunca dejó de confiar en aquel que le daba sus sueños, y sus sueños al final, se volvieron realidad. A través de la Biblia, y sobre todo en el Antiguo Testamento, existen innumerables historias de los hombres que fueron forjando la historia del pueblo de Israel. Podemos leer de corrido cada una de esas historias y verlas como relatos interesantes, o podemos enfocarnos un poco más en ellas y encontrar grandes verdades y principios que podemos aplicar a nuestras vidas. Pero también en esas historias existen sombras de lo que un día habría de venir. Es como ver la misma película, pero con personajes diferentes en lugares diferentes. A eso se le llama tipos. Un tipo es una sombra que proyecta una verdad de la historia del Antiguo Testamento a la realidad o cumplimiento en la revelación del Nuevo Testamento. Los tipos del Antiguo Testamento incluyen personas, funcionarios, objetos, acontecimientos, ritos, lugares e instituciones que, además de su propio valor significativo, prefiguraban a alguien o a algo por venir. Podemos ver a Cristo reflejado en cientos de tipos diferentes a lo largo del Antiguo Testamento. Por ejemplo, lo podemos ver en la roca de Horeb, en la serpiente de bronce, en el maná, en Adán, en Melquisedec, en la Pascua, en Isaac, y por supuesto también en José. Y de eso trata este estudio. Vamos a buscar los tipos de Cristo en la vida y obra de José el gran soñador, y nos daremos cuenta que estudiando un poco más a detalle ese gran libro llamado la Biblia, podemos encontrar más que bonitas historias, más que principios y verdades aplicables a nuestra vida. Podemos encontrar a Cristo, y al encontrar a Cristo podremos encontrar más para nosotros mismos, nuestra salvación. ¿Quién fue José? José, hijo de Jacob, el patriarca, fue el hijo número 11 por descendencia total y el primero que tuvo con Raquel, su mujer amada y tal vez por lo tanto su hijo predilecto. Nació en Padán Aram, llanura de Aram, lugar de la antigua Mesopotamia, hoy Irak. De niño se trasladó con toda su familia a Palestina donde vivió hasta los 17 años. Debido al amor que su padre le mostraba, generó tantos celos en sus hermanos al grado tal que un día lo vendieron como esclavo a unos mercaderes por 20 piezas de plata. Su padre creyó que había muerto, pues sus hermanos mancharon con sangre su túnica para aparentar que un león lo había atacado, pero en realidad fue llevado a Egipto donde fue vendido a Potifar, capitán de la guardia del faraón. Y gracias a su inteligencia y honradez en poco tiempo llegó a ser mayordomo de la casa de Potifar. Pero debido a la calumnia de la mujer del capitán, lo encarcelaron. En la cárcel, fue nombrado el guardián de todos los presos. Ahí tuvo oportunidad de interpretar 2 sueños, el del copero y el del panadero del faraón. Gracias a la exactitud de esto, varios años después fue llevado ante Faraón para interpretar sus sueños. De esta forma llegó a ser primer ministro en el gobierno de esa nación, y bajo su mano Egipto prosperó extraordinariamente. En los tiempos en que José gobernaba en Egipto, hubo una gran escasez de alimentos, por tanto aún los pueblos vecinos tenían que ir a Egipto a comprar alimentos. Y entre ellos estuvieron los hermanos de José. José reconoció a sus hermanos cuando llegaron, pero para probarlos hizo como que no los conocía y les habló ásperamente, y con una serie de artimañas y trucos manifestó su deseo de conocer al hijo menor de su padre Jacob, Benjamín. En una nueva visita de sus hermanos en busca otra vez de pan, José se reveló a ellos no sin antes probar sus corazones. Después de esta visita, hizo traer a su padre y a sus hermanos para vivir en la región más rica del país. Al morir Jacob, sus hermanos temieron que José pudiera vengarse de ellos. Sin embargo, José demostró que los había perdonado y les mostró su verdadero amor. Los tipos de Cristo en la vida de José. Algunas de las figuras, sombras o tipos de Cristo en la vida de José que estaremos viendo son las siguientes. 1. Hijo primogénito. José fue el hijo primogénito de Raquel.
Jesús fue el hijo primogénito de María. 2. Era el hijo amado de su padre. José fue durante toda su vida el hijo amado de su padre, Génesis 37:3. Jesús fue el hijo amado de su padre, Lucas 3:22. 3. Tuvo que ir a Egipto. José, al ser vendido como esclavo, fue llevado a Egipto, Génesis 37:28. Jesús, cuando era un niño, fue llevado a Egipto para evitar que Herodes el Grande lo matara, Mateo 2:14. 4. Tuvo dos nombres. José tuvo dos nombres, uno hebreo y uno egipcio, Génesis 41:45, el faraón le puso a José el nombre egipcio de Safenat Panea. Jesús tuvo dos nombres, uno representaba su divinidad y el otro su humanidad, Mateo 1:23, al que pondrán por nombre Emanuel, Lucas 2:21, y le pusieron por nombre Jesús. 5. Testificó contra el pecado de sus hermanos, y estos lo odiaron. José testificó contra el pecado de sus hermanos y estos le odiaban, Génesis 37:2. Jesús testificó contra los hombres y lo odiaron por ello, Juan 7:7. 6. Fue traicionado por sus hermanos. José fue traicionado por sus hermanos, que lo despojaron de su túnica y lo arrojaron en un pozo, Génesis 37 versículo 23 y 24. Jesús fue traicionado por un amigo que era más cercano que un hermano. Mateo 26 versículos 14 al 16 y Lucas 22 versículos 3 a 6. 7. Fue vendido por piezas de plata. José fue vendido por Judá por 20 piezas de plata, Génesis 37:28. Jesús fue vendido por Judas por 30 piezas de plata, Mateo 26:15. 8. Fue tentado y pasó con éxito la prueba. José fue tentado y no cedió, pasando satisfactoriamente la prueba, Génesis 39 versículos 7 al 12. Jesús fue tentado por Satanás y no cedió, Mateo 4 versículos 1 al 10. 9. Fue puesto en el lugar de muerte con otros dos criminales. José fue puesto en el calabozo, lugar de muerte con otros dos criminales, Génesis 40 versículos 1 y 3. Jesús fue puesto en la cruz, lugar de muerte con dos criminales, Marcos 15:27. 10. Uno de los criminales murió y el otro vivió. Con José, uno de los criminales murió y el otro vivió, Génesis 40 versículos 21 y 22. Con Jesús, uno de los criminales murió y el otro vivió, Lucas 23 versículos 39 al 43. 11. Fue levantado del lugar de muerte por el rey. José fue levantado del lugar de muerte, el calabozo, por el rey de la tierra, Génesis 41:14. Jesús fue levantado de la muerte, en la cruz, por el rey del universo, Colosense 2:12. 12. Fue investido de autoridad y poder. José fue investido por el faraón con autoridad y poder, Génesis 41:40. Jesús tenía todo el poder que su padre le había dado. Mateo 28:18. 13. Llegó a ser el libertador de su pueblo. José fue libertador de su pueblo, Génesis 47:25. Jesús vino a ser el salvador de su pueblo, 1 Timoteo 4:10. Conclusión. Jesús aparece con muchas figuras o tipos en todo el Antiguo Testamento, y José es uno de ellos. Si te gustó este estudio, dale like, suscríbete y comparte. Que Dios te bendiga.